¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en uno de los relatos más fundamentales que existen, el Jardín del Edén, contado directamente en el capítulo 2 del Génesis. Vamos a desglosar los detalles de esta historia tan importante. Y el relato arranca con todo, ¿eh? Con una declaración de finalidad cósmica. Esta frase no solo le pone el punto final a la creación del universo, sino que, ¡pum!, nos prepara el escenario para lo que viene, la historia de la humanidad en este mundo recién hechecito. Bueno, con la creación ya completa, la historia se enfoca en su primer gran tema, el establecimiento de un ritmo para el tiempo mismo. Y todo gira en torno a un concepto sagrado, el reposo. El número clave aquí, por supuesto, es el 7. Después de 6 días de pura actividad creativa, llega el séptimo. Pero ojo, no es simplemente que se acabó y ya. Es una culminación, algo totalmente deliberado. Dios cesó la obra que había estado haciendo. Y aquí la palabra clave es santificar. Esto significa que el séptimo día no era un simple día de descanso pasivo, de no hacer nada, no, para nada. Fue activamente bendecido, apartado. Se le dio un estatus único, un propósito sagrado que lo diferencia de todos los demás días. Una vez establecido el marco del tiempo, la historia como que hace un zoom, ¿no? Pasamos de lo cósmico al planeta y nos enfocamos en la creación de la figura central de todo este drama terrestre. Se nos describe una tierra como en un estado de potencial, esperando. Todavía no llueve, solo hay un vapor que sube y humedece el suelo. La escena está lista, pero falta el actor principal, la humanidad, destinada a cultivarla. Y aquí fíjense qué interesante cómo se detalla el origen del ser humano. Este desglose nos muestra su naturaleza dual. Por un lado, una conexión súper íntima, material, con el planeta, formado del polvo. Pero por otro, un componente totalmente distinto, el aliento de vida, que es lo que le da conciencia, propósito, su chispa divina, por así decirlo. No es solo materia, es materia que ha sido vivificada. Una vez creado, el hombre no es abandonado en una tierra cualquiera. No, la historia ahora se mueve a la preparación de su hogar, un paraíso diseñado específicamente para su bienestar y, muy importante, para su propósito. Este huerto es un paraíso plantado a propósito, hermoso y lleno de sustento, pero justo en el centro se encuentran dos árboles que van a definir la existencia humana, uno que ofrece vida eterna y otro que representa esa frontera peligrosa del conocimiento moral. Y para que quede claro que este no es un lugar de pura fantasía, el texto da detalles geográficos muy específicos. Menciona 4 grandes ríos, incluyendo el Tigris y el Éufrates, los pilares de la cuna de la civilización. Con esto, el relato ancla este lugar en nuestro propio mundo. Y aquí llegamos a un punto crucial. Desde el mismísimo principio, a la humanidad se le da una vocación. Su papel es activo, cuidar y proteger el jardín. O sea, el trabajo en su forma original no es una maldición, sino el propósito digno y fundamental de nuestra existencia. Y con un propósito también llega una regla. Una sola. Esto establece la estructura moral del huerto. Una libertad casi ilimitada, definida por un único y muy claro límite. La instrucción es increíblemente simple. La libertad es la norma. Se puede comer de cualquier árbol. La restricción es la única excepción, singular y súper específica. El contraste no podría ser más claro. La consecuencia es igual de directa y severa. Cero espacio para la ambigüedad. En este sistema, la obediencia está totalmente ligada a la vida, mientras que la desobediencia está ligada a la muerte. Se establece una ley con una sanción muy definida. Ahora, la narrativa se mueve hacia el acto final de la creación en este capítulo. Porque a pesar de tener un entorno perfecto y un propósito claro, el relato identifica un problema que necesita solución. Y esta es la primera vez en toda la historia de la creación que algo se declara explícitamente como no bueno: la soledad del hombre. Esto es lo que impulsa la siguiente acción creativa, la búsqueda de una ayuda idónea. Es decir, una compañera que sea su contraparte perfecta. El proceso para encontrar esta compañera es fascinante. Primero, se le presentan a Adán todos los animales. Él ejerce su intelecto y autoridad al nombrarlos, pero este mismo acto de catalogación sirve para resaltar su propia singularidad. Al final queda más que claro que ninguna de estas criaturas es como él. Como no se encontró un par entre los animales, la solución es crear uno a partir del hombre mismo. El acto se describe de una forma súper íntima, personal, casi quirúrgica. No es del polvo, sino de su propio ser, lo que subraya una conexión fundamental e inseparable entre ambos. La reacción de Adán es de pura alegría, de un reconocimiento instantáneo. Estas palabras son, en esencia, la primera poesía registrada en el texto.
Él ve en ella a alguien de su misma esencia, su complemento perfecto. Este evento culminante se presenta como el arquetipo para la unión humana. Establece el principio del matrimonio, la formación de una nueva unidad familiar tan íntima que se describe como la unión de dos seres en una sola carne. La escena final del capítulo nos deja con esta imagen poderosísima de inocencia perfecta. Su desnudez no es motivo de vergüenza porque no existe la culpa ni la malicia. Representa un estado de armonía total, consigo mismos, entre ellos y con su entorno, justo en el umbral del cambio. Y así cerramos nuestro análisis. Génesis 2 establece un ideal, un mundo con propósito claro, relaciones armoniosas y libertad dentro de límites definidos. La historia nos deja con una pregunta bien profunda. ¿Qué revela esta visión original sobre el significado del trabajo, la necesidad de reglas y la esencia misma de las relaciones humanas? Es una pregunta que ha resonado a través de los siglos. ¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias que más ha marcado la cultura occidental, el relato de la caída en Génesis capítulo 3. La idea es desmenuzar esta narrativa, verla pieza por pieza, sus personajes, los momentos clave que de verdad marcaron un antes y un después. Es que todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Una pregunta increíblemente astuta que lanza la serpiente. Fíjense que no es una orden, no es una afirmación, es una insinuación. Una frase pensada para plantar la semilla de la duda y abrir una conversación que lo va a cambiar todo para siempre. Para que podamos seguir el hilo de cómo se va desarrollando esta historia, la dividimos en 5 actos. Primero, el diálogo con la serpiente. Luego, el momento exacto de la transgresión. Después, ese despertar de una nueva conciencia. De ahí pasamos al juicio y sus consecuencias, y finalmente la expulsión del paraíso. Empecemos, pues, con el primer acto. Bueno, este primer acto arranca con el diálogo inicial. El texto nos presenta a la serpiente como astuta, más que todos los animales del campo. Y es precisamente este personaje el que toma la iniciativa, el que empieza el diálogo para cuestionar la orden que venía de Dios. Aquí está el corazón de todo, el núcleo del conflicto. Por un lado, tenemos el mandato divino, que es una advertencia súper clara sobre la muerte. Pero por otro lado, la serpiente no solo dice «eso no es cierto», sino que va más allá y ofrece una promesa mucho, pero mucho más tentadora. Ser como dioses, con un conocimiento total. Es literalmente un choque de verdades. Muy bien, dejemos las palabras y vayamos a la acción. Con la duda ya sembrada y la promesa hecha, toda la atención se centra ahora en la mujer y en cómo toma su decisión. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro total. El texto es muy específico y nos detalla una tentación como en 3 partes. El fruto atrae el deseo físico porque era bueno para comer. También el deseo estético, era agradable a los ojos. Pero la razón de peso, la que inclina la balanza, es intelectual, la promesa de alcanzar la sabiduría. O sea, la tentación no fue solo por algo rico o bonito, sino por una aspiración mucho más profunda. A ver, esta secuencia de acciones es clave porque nos deja muy claro que no fue un impulso, Fue un proceso consciente, deliberado. Ella primero vio, después tomó, luego comió y finalmente compartió con su marido, quien también, de forma consciente, comió. La responsabilidad, según lo que leemos, se comparte en esta cadena de acciones. Y claro, las consecuencias no tardan nada en llegar. De hecho, son inmediatas. Justo después de comer, ambos experimentan un cambio profundísimo, irreversible, en su forma de verse a sí mismos y de ver el mundo. Y aquí viene la frase que lo define todo. Fueron abiertos los ojos de ambos. Ojo, esto no se refiere a la vista física, no es que de repente vean mejor. Se refiere a un nuevo nivel de conciencia, a un entendimiento que antes simplemente no tenían. La promesa de la serpiente, de alguna manera, se cumplió. Y el primerísimo resultado de esta nueva conciencia es darse cuenta de su desnudez. Y con ese conocimiento aparecen por primera vez la vergüenza y el miedo. Esto los lleva a hacer algo que nunca antes habían necesitado: coser hojas para cubrirse y, sobre todo, esconderse de la presencia de Dios. Esta es la primera pregunta que Dios le hace al hombre. Y hay que ponerle atención, porque ¿dónde estás? No es una pregunta sobre su ubicación física. No es un ¿en qué parte del jardín te metiste? Es más bien sobre su estado, sobre la relación. Es un ¿qué pasó? ¿Por qué te escondes de mí? Aquí empieza la confrontación. Y ahora entramos en lo que parece casi una escena de juicio, un interrogatorio. Dios busca que rindan cuentas por haber roto el mandato.
Y para eso le pregunta directamente a cada uno de los involucrados. Dios va directo al grano con el hombre, sin rodeos. Pero lo que obtiene de vuelta no es una respuesta directa, una confesión, sino todo lo contrario. Un juego de echarse la culpa, donde nadie quiere asumir la responsabilidad de lo que hizo. Fíjense cómo funciona esto. Dios le pregunta al hombre, y él contesta, la mujer que tú me diste, ella me dio. O sea, le echa la culpa a la mujer y de paso hasta a Dios. Luego, cuando Dios se dirige a la mujer, ella hace lo mismo y apunta a la serpiente. La serpiente me engañó. Y bueno, después de las excusas vienen las sentencias. Son consecuencias muy específicas para cada uno y en el fondo lo que hacen es redefinir por completo su relación con el mundo. A la serpiente la maldicen en su relación con los humanos. A la mujer le tocará dolor en el parto y un cambio en su relación de pareja. Y para el hombre, su conexión con la tierra se rompe. De ahora en adelante tendrá que trabajarla con mucho esfuerzo hasta el día de su muerte. Con esto, llegamos al acto final de la historia en el jardín. La sentencia ya fue dictada, y ahora se ejecuta la consecuencia definitiva, el exilio. Un exilio que va a establecer una realidad totalmente nueva y permanente para la humanidad. Pero justo antes de la expulsión hay un detalle súper interesante. Dios mismo les hace ropa, túnicas de piel, que son mucho más duraderas que las hojas que ellos se habían puesto. Es un acto de cuidado justo en medio del juicio. Un gesto complejo que muestra severidad pero también una especie de provisión. Aquí se nos revela el porqué de la expulsión, y la razón es clave. El temor de Dios no es que ya sepan diferenciar el bien y el mal, sino que ahora, en ese estado, alarguen la mano, coman también del árbol de la vida y vivan para siempre así. La expulsión entonces es una medida preventiva. Las últimas acciones sellan el destino. Ya no hay vuelta atrás. El hombre es expulsado para trabajar la tierra. Y para asegurarse de que no pueda regresar, se establece una guardia celestial, nada menos. Querubines y una espada de fuego que bloquean para siempre el camino de regreso al árbol de la vida. Y así, el relato nos deja con una pregunta fundamental, una que sigue resonando hasta hoy. La serpiente prometió un conocimiento divino, y de cierta forma cumplió. Pero el precio fue altísimo: el paraíso, la inocencia, una vida de dolor y esfuerzo. Entonces, ¿este conocimiento fue un ascenso o una caída? La historia nos presenta la tensión, pero nos deja a nosotros reflexionar sobre la respuesta.